Hola, ¿cómo andás? Bueno, te invito en esta oportunidad a hablar un poco sobre testing. Y primero nos tenemos que poner de acuerdo un poco en la terminología, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo es en qué es un bug o un error. Pero antes te cuento, por si no lo sabías, esta anécdota del origen del término bug para referirse a un error de la computadora. Y tiene que ver con algo que pasó en el 47, eh, cuando época en la que las computadoras eran grandes heladeras eh, que estaban compuestas de relays y switches, y que descubrieron que tras un mal funcionamiento de una de esas computadoras, la causa era una polilla que se había metido en un relay. Y se cuenta que ese fue el primer avistamiento o el primer reporte de un bicho, un bug, interrumpiendo el adecuado funcionamiento de una computadora. Bueno, esa fue la anécdota, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de errores en computadoras? Y básicamente vamos a estar hablando de un programa, en nuestro caso nos interesan los errores en los programas, un programa que no hace lo que se espera que haga, que no cumple adecuadamente con el requerimiento, que lo hace mal, ¿eh? Si bien hace una cuenta, hace lo que le pedimos, hace mal el cálculo, por ejemplo, o que directamente falla, revienta, como solemos decir, nos larga un mensaje de error que no le permite, por ejemplo, al sistema continuar. Esos son los tipos de errores en los que nos vamos a estar enfocando. Lo siguiente que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué significa testear. ¿De qué hablamos cuando hablamos de testear? Bueno, si definimos error como un programa que no hace lo que se espera que haga, o lo hace mal, o falla por algún error, testear es asegurarme, tanto como sea posible, de que el programa está libre de errores. Hace lo que se espera, lo hace como se espera y no falla. Esa va a ser la interpretación de testear que vamos a tener a lo largo de esta charla. ¿Para qué testeamos? Pregunta que parece sonsa, pero no siempre tenemos claro. Bueno, básicamente testeamos porque nosotros como programadores queremos encontrar los errores antes de que los encuentre el usuario. Lo peor que nos puede pasar es recibir un reporte de un usuario que encontró un error que a nosotros se nos escapó. ¿Quién testea o con quién testeamos? Bueno, principal responsable de testear, vamos a ver además en el marco de orientación a objetos 1, es el programador. El programador se tiene que asegurar de que lo que produce está libre de errores, está libre de fallos, hace lo que se pide. A veces necesitamos ayuda de otros a testear, a veces necesitamos ayuda del usuario o a veces necesitamos ayuda de expertos en escribir tests. ¿Y cuándo testeamos? Bueno, cuanto antes, si decimos que testear es encontrar errores y queremos hacerlos para que no los encuentre el usuario, bueno, cuanto antes testeemos mejor. A veces, cuándo podemos testear depende de qué forma estamos produciendo nuestro software. Pero la idea es que vamos a testear lo antes posible. Y cómo testear es parte de lo que vamos a discutir en el transcurso de este video y un par de videos que lo acompañan. Y una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros como profesionales de la informática es ¿por qué tenemos que hablar tanto de test? ¿Por qué tenemos que insistir tanto en testear? ¿Por qué no testeamos? ¿O por qué cuando testeamos lo hacemos mal? Porque finalmente el problema parece ser ese, ¿no? Si hay un sistema eh, que llega al usuario y el usuario detecta un problema es porque se nos escapó, ya sea porque lo testeamos mal o porque no lo testeamos. Y si uno se pone a reflexionar por qué uno no testea, eh, pueden aparecer distintas razones. Por ejemplo, porque dejamos el testing para el final, porque nos parece que ¿para qué vamos a testear temprano si total vamos a seguir modificando nuestro programa? Dejamos todo para el testing para el final y testeamos todo. Bueno, cuando uno deja todo para el final, se da cuenta de que por algún lado se le van a escapar, los bugs en este caso, no las tortugas. Otra de las razones por las cuales no testeamos, que hace que testear sea difícil, es porque hay muchas combinaciones a considerar, sobre todo cuanto más grande es el artefacto que estoy testeando.
Tengo que asegurarme de qué es lo que pasa con cada posible combinación de entradas que tiene mi sistema y asegurarme que las chequeo todas. Testear en esas condiciones requiere planificar bien qué es lo que voy a testear para asegurarme de que no se escapa nada, preparar las cosas que necesite, que puede ser en algunos casos conjuntos de datos, planillas para llevar la lista de qué testeé y qué no, eh, desplegar aplicaciones en algún servidor. Y una de las cosas que en mi caso puntualmente siempre fue una contra a testear es que es muy repetitivo. Eh, la misma, el mismo test hay que ejecutarlo, probarlo una y otra vez. Y parece que testear además es poco interesante. Es como que testear es tarea que tiene que hacer otro, porque yo soy el que programa. Mi capacidad es programar. ¿Es así? ¿Es testear una tarea de otro y nosotros lo que hacemos es escribir programas? ¿Programar bien alcanza para producir programas que no tengan errores? Y algo que tal vez nos juega en contra de escribir tests es que uno escribe tests para encontrar bugs. Uno escribe tests para encontrar los propios errores que cometió si uno está testeando su código. ¿Será que nos hiere la autoestima eso y por eso no queremos testear? ¿Porque confiamos que somos tan buenos programadores? Bueno, eso es un poco de por qué podría ser que no testeamos. Pero estamos de acuerdo que testeamos poco, en general como comunidad, porque si no, no nos encontraríamos con tantos bugs en el software que usamos. Hay muchas formas de testear, muchas cosas a testear, muchas perspectivas de las cuales testear. Seguramente en otras asignaturas, por ejemplo ingeniería de software, van a discutir más sobre distintos tipos de tests. Van a discutir sobre test funcionales, que son aquellos que se enfocan en qué hace el sistema, y test no funcionales, aquellos que se enfocan en cómo lo hace el sistema, como por ejemplo hace uso de los recursos, ¿eh? Performance, carga, uso de memoria. Después van a ver que van a hablar de test que prueban el sistema en general, por ejemplo, test de integración, y test que prueban pequeñas partecitas del sistema una a la vez, como son los test de unidad. Van a ver que hay test que involucran a los usuarios finales, como los tests de aceptación o los test de interfaz de usuario o de accesibilidad. Y van a ver que hay tests que no necesitan del usuario. Y van a ver que algunos tests requieren hacer trabajo a mano y otros se pueden automatizar. En el marco de orientación a objetos 1, vamos a estar hablando de tests automatizados de unidad, que en particular son un tipo de test funcionales. En particular decimos que un test de unidad es un test que asegura que la unidad mínima de nuestro programa, en este caso va a ser un método, funciona correctamente. Quiere decir que hace lo que se espera, que no falla y que hace lo que se espera de manera adecuada, no tiene errores. Y algo importante en testear por unidades es que tenemos que asegurarnos de que cada una de estas unidades o métodos funciona bien de manera aislada a otras unidades. Y decimos más específicamente que testear una unidad de estas o testear un método es asegurarse que el método acepta el rango esperado de entradas, se ejecuta de manera adecuada con los parámetros y en el estado del objeto que se espera que se ejecute, y el resultado, ya sea el valor que retorna o el estado al que deja el objeto que ejecutó el método, es el esperado. Esa va a ser nuestra definición de test de unidad. Entonces, vamos a hablar de tests de unidad automatizados. ¿Y qué es tests automatizados? Bueno, son tests en los que en lugar de nosotros interactivamente hacer cosas con nuestros objetos y ver qué pasó, por ejemplo, con un depurador en un debugger o
en una consola, ese ejercitar a los objetos, pedirle a los objetos que hagan algo y después chequear qué pasó, el estado del objeto que devolvió, lo va a hacer un programa. Vamos a escribir entonces programas que guían la ejecución de esos tests, que crean nuestros objetos, los ponen a prueba y ven qué pasa y controlan los resultados. Eso requiere por consiguiente que programemos y mantengamos otros programas, además de los que íbamos a programar de todas maneras, que son nuestros programas de tests, que no van a ser otra cosa que objetos de prueba. Es decir, además de programar lo que nos pidieron, esas clases con esos métodos que cumplen con los requerimientos, vamos a programar otras clases, otros objetos que se aseguran que lo que nos pidieron funciona bien. Para eso vamos a utilizar herramientas que nos ayudan, no vamos a programar todo desde cero. Vamos a utilizar herramientas que nos dan un esqueleto para escribir esos programas de tests y después se encargan de ejecutar los tests y mostrarnos qué pasó. Y lo que va a pasar gracias a haber escrito nuestros tests como programas y tener estas herramientas que nos simplifican la escritura de esos programas de test y la ejecución, vamos a poder testear con un esfuerzo mínimo y tantas veces como querramos. Y unas líneas más adelante decía, vamos a programar lo que nos pidieron que programemos, los objetos que cumplen con los requerimientos, y además vamos a programar los tests. Voy a corregir eso que dije, no está bien lo que dije. Los tests a partir de ahora son parte de lo que nos pidieron. Entonces vamos a programar objetos que cumplen con los requerimientos en conjunto con objetos que se aseguran que esos otros cumplen con los requerimientos, lo hacen bien y no se rompen. Esa va a ser nuestra definición de programa o software. Cumple con los requerimientos y tiene objetos que se aseguran de que lo hacen con calidad. Bueno, con eso terminamos esta parte. Nos vemos en el siguiente video.